lo tenemos en línea a Lucas Romero, gran analista. Lucas, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo andan ustedes? Gracias. Muy bien, muy bien. Vos sabés que, bueno, aquí pensando un poco la realidad del país, hay varias cosas que están sucediendo en el Congreso, por supuesto, en el Ministerio de Economía, algunas medidas. Pero básicamente, me parece el primer punto importante para analizar es que el gobierno está llegando a diciembre sin mayores sobresaltos, ¿no? Un panorama que muchos no auguraban hace algunos meses atrás. Sí, claramente estamos todavía bajo el efecto positivo para el gobierno del resultado electoral. El resultado electoral es una instancia relevante para cualquier proceso político porque es el momento en donde la gente emite una opinión y monetiza, capitaliza a los actores en la escena. Y el resultado electoral del 26 de octubre lo que nos transmitió es que eh, un sector mayoritario de la sociedad ha decidido relegitimar el rumbo de gobierno, apoyar al gobierno y fortalecerlo, porque en definitiva eso fue la primera consecuencia directa que tuvo el resultado, ¿no? Darle al gobierno mayor fortaleza legislativa, pero también relegitimarlo, que no es menor. ¿Y cuál es la diferencia entre fortalecer y relegitimar? Bueno, que la relegitimación lo que hace es transmitirle a todos los actores que esa porción mayoritaria de la sociedad quiere que este sea el rumbo. Y eso tiene efectos sobre las expectativas, pero también sobre las actitudes de los actores. Porque nadie que vea un resultado con un gobierno ganando sostiene las banderas de oponerse a este gobierno. Es decir, esto ha relajado un poco el ímpetu opositor que había y que se venía viendo reflejado en el Congreso y cambia el clima bajo el cual el gobierno puede conducir el proceso político. Entonces, son todos efectos positivos de un gran resultado que tuvo el gobierno y que le permiten mirar la segunda mitad de mandato, bueno, con mucho más optimismo, porque la verdad es que uno mira todo este proceso y la verdad que vale la pena remarcarlo. El gobierno ha atravesado los 2 años más complejos que tenía por delante, que eran los primeros 2 años, no solo en materia económica, porque los desafíos económicos en esa primera etapa eran mayúsculos, sino también porque era, digamos, la etapa del mandato que se iba a atravesar en un contexto de mucha fragilidad política, porque este era un gobierno Claro. interminoritario, con restricción decisional, es decir, no podía tomar todas las decisiones que quería tomar. Bueno, y el gobierno lo ha atravesado con éxito. Entonces, todo esto me parece que explica por qué estamos en un momento de distensión de la escena política y con un gobierno que ha retomado la iniciativa y que está tratando de avanzar con esas decisiones que no había Claro. podido tomar durante la primera mitad de mandato. Ahora, Lucas, no sé si coincidís en esto, ¿no? Por un lado está la discusión política, por supuesto, como yo lo llamo, el Palacio de Versalles y todos a las piñas. Y por otro lado está, bien lo remarcabas, una sociedad que a la hora de la elección votó de una determinada manera, pero que ahora no en las calles, en los comerciantes, en los profesionales, esa mirada de soslayo de habremos hecho bien, irá bien este gobierno hacia algunos temas fundamentales que son necesarios cambiar. Por ejemplo, el tema de la reforma laboral, ¿no? La gente se pregunta, ¿esto le hace bien al país? ¿Nos hace bien a nosotros? ¿Va contra nuestros derechos? Hay como cierta incertidumbre social. Por eso te remarco la diferencia de la discusión política de todos contra todos, te odio porque estás enfrente, esa cosa de siempre en el mundo de la política, y por otro lado lo social. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo ves que toma estos cambios que se están planteando a nivel social? ¿Cómo lo toma la gente? Bueno, es interesante el punto porque marcas una aparente contradicción que conecta un poco también con la otra línea de interpretación del resultado electoral. El resultado electoral, como lo decíamos recién, es un evento que impacta y mucho en todo proceso político. Ahora, tiene dos líneas de interpretación. La interpretación de las consecuencias, que es lo que acabamos de hacer en la respuesta anterior, Mm. ¿no? En tratar de entender qué efecto tuvo el resultado electoral sobre la escena, pero la otra línea de interpretación, y que se pudiera ser bastante contradictoria respecto de esta, es cuáles son las causas de ese resultado electoral, cómo se construye ese resultado electoral. Y ahí uno necesariamente tiene que repasar lo que había ocurrido, porque aparte el resultado electoral
parece ser bastante contradictorio respecto de lo que se vivieron en las semanas previas al resultado electoral. Uno veía en las semanas previas un gobierno frágil, Mm. que tuvo que ser rescatado económicamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que enfrentaba momentos de incertidumbre política y económica que invitaban a pensar que el resultado podía ser negativo, incluso con circunstancias y errores forzados y no forzados del gobierno. Todo ese clima que alimentaba la incertidumbre económica, porque la incertidumbre económica estaba apalancada en que había aparecido sobre la escena la expectativa de que el gobierno podía perder las elecciones, bueno, no se vio reflejado en la elección, todo lo contrario. Entonces, yo digo que la sociedad argentina fue a votar bajo amenaza. ¿Fue a votar bajo qué dos amenazas? Y ya cuando las defino como amenazas estoy, digamos, haciendo una interpretación de lo que implicaban estos factores en la escena en la previa electoral, que es bajo la amenaza de que un resultado negativo para el gobierno podía profundizar la incertidumbre económica y volver a generar momentos de zozobra económica, y bajo la amenaza de que si el gobierno perdía, iba a perder en manos del peronismo y esto podía ser un factor decisivo para garantizar el retorno del peronismo al poder en 2027. Esas dos amenazas, digamos, operaron sobre la escena y produjeron en buena medida el resultado. Cuando uno analiza cómo el gobierno logró el 40% de los apoyos, se va a encontrar, cuando digo lo analiza en términos de preguntarle a la gente por qué votó como votó, dos terceras partes de ese 40% gente que simpatiza con el gobierno. Mm. Dice, a mí me gusta el gobierno, me gusta Milei, me gusta este rumbo. Esos son 28 puntos porcentuales de los 40. El tercio restante se divide en gente que dice, a mí hay cosas que no me gustan, pero el rumbo económico es este, no quería que gane el peronismo, no quería una crisis económica el lunes 27 de octubre. Es decir, el gobierno logra un resultado positivo casi de carambola, no porque el gobierno hizo las cosas bien, todo lo contrario, curiosamente porque el gobierno hizo las cosas mal. Porque la explicación del gran resultado de octubre está en el muy mal resultado de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que fue el que disparó toda esta suerte de incertidumbre Ujú. económica y política que vimos en la escena. Entonces, ¿es una sociedad contenta con lo que le está pasando? No, es una sociedad que frente a las circunstancias dijo, para, yo volver al pasado no quiero que vuelvan los que me llevaron a la situación de diciembre del 2023. Entonces, parece ser que hay más consenso respecto de lo que se rechaza que respecto de lo contenta que está la gente con lo que está pasando. Y esto es un mensaje para el gobierno, porque el gobierno debe ser sensible a esto. Ujú. Si el gobierno cree que el 40% de la gente está muy contenta de lo que está pasando y le firmó un cheque en blanco al presidente para que el presidente haga lo que quiera, bueno, me parece ser una mala interpretación. Yo creo que hay una sociedad que sigue teniendo alguna expectativa de que este rumbo puede llevarlo a un lugar mejor del que estaba en diciembre del 2023. Y eso es lo que el gobierno tiene como desafío por delante. Ujú. Y ahí yo diría, hay dos factores que para mí son críticos, porque el gobierno puede haber recogido apoyos en buena medida por los logros ofrecidos a la ciudadanía, y ahí destaca esta idea de bajar la inflación a niveles que no teníamos en 2023, pero hay otros aspectos, otras asignaturas pendientes en materia económica que son críticas, que son la cuestión de los ingresos y la cuestión del empleo. Estamos haciendo un trabajo para cerrar el año en materia de opinión pública, lo que estamos registrando, todavía no lo tenemos cerrado, pero uno puede ver los resultados parciales. La principal demanda que se le va a hacer a este presidente para los segundos 2 años de mandato es generar empleo. Ya no es bajar la inflación, es generar Ujú. empleo. Ujú. Y en buena medida, ese generar empleo también está asociada a la otra segunda demanda económica que está viendo, que es la de mejorar los ingresos. Porque si bien los salarios se recuperaron del primer golpe o del golpe inicial que tuvo este proceso económico allá por comienzo del 2024, en términos de poder adquisitivo, en términos de ingreso disponible, Gustavo, la gente está peor de lo que estaba en noviembre del 2023. Y eso es lo que está expresándose en este humor social que vos describís. La Ujú. gente siente
que aún recuperándose respecto del primer golpe, todavía no tiene los niveles de ingreso disponibles que tenía en noviembre para poder consumir bienes, para poder consumir esparcimiento, para poder consumir satisfacción, que en definitiva es lo que Claro, la gente busca, que claro. mejore su calidad de vida. Entonces, creo que ahí van a estar los desafíos para esta segunda mitad de mandato. Lograr que este proceso económico empiece a generar empleo, porque hasta aquí ha estado destruyendo más que generando empleo, y lograr que este proceso económico produzca una mejora en los ingresos de la gente, porque hasta aquí los ingresos se han visto más deteriorados que fortalecidos. Ujú. Lucas Romero, Raúl Vázquez, te saludo, es un placer, como siempre, contar ¿Cómo andás, con Raúl? análisis. Muy bien, muy interesante lo que planteabas y abre una enorme cantidad de puertas y ventanas para analizar. Una de ellas me quedo pensando, y coincido con ese 40% compuesto por un 28% tremendamente a favor del gobierno, inclusive son los que plantean hasta la batalla cultural, y a ese 12% que se ha terminado de inclinar con un voto mirando hacia el espejo retrovisor, ¿no? Aquello que pasó no lo quiero, voy por acá. Yo coincido con ese análisis y me genera también una pregunta que tiene que ver con qué sucede o cómo accionará ese 12% conforme pase el tiempo, porque el espejo retrovisor empieza a alejar lo que pasó y uno empieza a buscar más necesidades de proposiciones y necesidades de cambio. ¿Cómo ves al gobierno en ese sentido y cómo ves a la oposición, que seguramente después de lo que ocurrió en septiembre no esperaba lo de octubre y después lo de octubre sigue chupando un palo sentado junto a una calabaza, ¿no? Bueno, sí, muy interesante reflexionar sobre eso. Claramente Milei, frente al espejo del pasado, todavía luce atractivo para una Mm, porción mayoritaria de la sociedad. Frente al espejo del presente o incluso frente al espejo del futuro, todavía presenta algunas dudas, algunos interrogantes. Y de vuelta, yo creo que esto es importante que el gobierno lo tenga presente, lo tenga en claro. claro. Yo digo ahí, uno podría dividir los desafíos del gobierno en dos grandes capítulos. Uno es el de atender las demandas ciudadanas. Mm, Y de vuelta es repetirme en esto que decía recién, ¿no? Tema de los ingresos y tema de empleo. ujú, Mientras el proceso económico no dé respuesta en ese sentido, bueno, ese 12%, digamos, va a ir empezando a sentirse cada vez más incómodo con esa predisposición de apoyo a este gobierno. ujú, El otro aspecto tiene que ver con el campo opositor, porque en última instancia, siempre remarco esto, la teoría política entienda el comportamiento electoral como preferencia, que es una forma inteligente de ver el comportamiento electoral. Cuando los ciudadanos vamos a votar, en realidad lo que estamos haciendo es eligiendo una preferencia. claro. ¿Qué de todo lo que se nos ofrece es lo que yo prefiero? Con lo cual, el valor de una oferta está también determinada por el valor de la oferta competitiva, de Ujú. la oferta que compite con esa. Es como cuando uno entra a un supermercado, Es ¿no? como Va a elegir comprar un galletitas, producto exactamente. y tiene una oferta muy variada de ese producto. Elija la que más prefiere. Sí, Bueno, sí. entonces acá, y obviamente que es importante este aspecto porque el gobierno puede incidir en la oferta. Mm, Habitualmente la ventaja que tienen los incumbentes, los que gobiernan, es que tienen más herramientas para elegir a sus rivales. Y obviamente el gobierno va a tratar de elegir al rival más conveniente. Ahora, yo ahí digo, me pongo un poco técnico en esto de pensarlo en términos de estrategia política, ¿no? Porque uno podría suponer que el presidente tendría incentivos para tener un movimiento centrípeto. ¿Qué significa eso? Un movimiento de moderación, que modere todas sus posiciones, tiene posiciones muy radicales este presidente, sí. que las modere para irse y correrse hacia el centro, para tener mayor capacidad de atrapar apoyos, sobre todo para sectores moderados, que muchas veces tienen sentimientos refractarios hacia muchas de las ideas del gobierno y del presidente, ¿no? Esto que el presidente presenta como batalla cultural tiene Sí, sí. componentes muy extremos, muy radicales, que no son posiciones mayoritarias de la sociedad. Entonces, si el presidente modera, si el presidente deja de lado esa idea de la batalla cultural, se modera y adopta posiciones que tengan mayor capacidad de atrapar apoyos, bueno, eso podría ser desde el punto de vista de la estrategia política inteligente. Pero da la sensación, ya lo conocemos a este presidente, es muy difícil pensar que el presidente este se modere. Es muy difícil ver un movimiento centrípeto de Milei. Sí, Con lo pero vos cual, sabés que con, es muy interesante lo que señalás, yo opino exactamente igual que vos, pero desde el domingo de las elecciones, que, qué sé yo, por lo menos no está dando recitales, no anda en redes Sí. sociales insultando a medio No mundo, habla digo, de qué sé yo, espaldas a algunas nadie. cosas, algunas cosas
noto que Sí, quizás lo han apretado, bueno, pero digo, algunos cambios estoy notando. eso es cierto, eso es cierto. Ahora, en aspectos programáticos, sí es cierto que finalmente el presidente terminó reconociendo que las formas son importantes, porque se la pasó largamente más de un año diciendo que las formas no, que los bien pensados que se dedicaban a mirar las formas eran personas con problemas de inteligencia, problemas de IQ, como dice él. Ujú. Pero en definitiva las terminó corrigiendo, o Sí, sea, terminó sometiéndose a las leyes de la política. Ahora, en términos de lo que son sus propuestas programáticas, no parece haber un proceso de moderación. Es cierto, es un presidente que ha mostrado actitudes pragmáticas. Yo digo que ahí hay una diferencia entre el pragmatismo por convicción y el pragmatismo por necesidad. Yo creo que vemos más un pragmatismo por necesidad en este presidente que por ujú, convicción. De hecho, el episodio de esta semana, que es el anuncio que tuvo ayer el Banco Central, es nuevamente una demostración de pragmatismo por necesidad, ¿no? Porque el Fondo Monetario venía sí, forzadamente insistiéndole al gobierno que adopte que tome esta decisión, porque si no, no iba a haber renovación y aprobación del programa o de la etapa del programa que correspondía aprobar. Bueno, el gobierno por necesidad termina reconociéndole a los mandriles que tenían razón, que había que corregir las bandas cambiarias, cuando el mismo ministro de Economía hace pocos días atrás ya ha dicho que las bandas estaban bien calibradas. Entonces, uno termina viendo como esa cosa de que le cuesta al gobierno entender que tiene que moderar ciertas posiciones y ciertas posturas y ciertas propuestas programáticas, pero te tomo que en aspectos de formalidad, por ejemplo, hubo una actitud de moderación. sí, Ahora, de vuelta, yo digo, si el presidente no se corre al centro, lo que el presidente va a necesitar enfrente es alguien que esté en el extremo opuesto. claro. ¿Por qué? Porque la estrategia dominante ahí va a ser centrifugar. Es decir, a ese 12%, a esos 12 puntos porcentuales del 40% de apoyo que recogió, va a necesitar ponerles enfrente algo que los asuste y que los empuje hacia Milei. Ujú. Entonces ahí empieza esta idea de, bueno, ¿cómo construye Milei su rival? Y ahí yo digo, Milei tiene una ventaja, que hoy enfrente, cuando uno mira el campo, hoy la oposición está dividida en la Argentina. Y eso es una ventaja para el gobierno. Está dividida entre la oposición no peronista y la oposición peronista. Sí, sí. Y dentro de la oposición peronista, Milei tiene una ventaja, que es la oposición más dominante, o sea, el sector opositor peronista es el sector opositor más dominante, pero además está con esta cuestión de crisis de reputación y, digamos, ausencia de liderazgo. Esos dos aspectos del peronismo, bueno, lo transforman en el rival ideal para el gobierno. El gobierno va a buscar que sea ese el rival del presidente en 2027 y va a tratar de que aquellos actores desprestigiados del peronismo que siguen estando protagonizando las decisiones dentro del peronismo sigan estando allí, ¿no? Que Cristina siga Ujú. teniendo incidencia, que Massa siga siendo protagonista, que todos los actores que los llevan al peronismo a representar el pasado sigan siendo los que protagonicen el proceso político dentro del peronismo. Ahora, Lucas, Esto creo que va a ser la estrategia dominante para el gobierno, ¿no? coincido, pero digo, para ahondar en esto que me parece interesante, y buscando, por el palo digo de la moderación, seguramente, no digo que le resulte difícil, pero será menos, a ver, será más complicado moderarse cuando desde afuera, primero tiene el apoyo de Trump, como vos decís, que sucedió y que seguramente fue inesperado para muchos, pero sucedió, Trump convertido en jefe de campaña, por decirlo rápido, y después, a nivel continental, tiene el triunfo de la derecha o la centro derecha o la derecha profunda en Chile. Digo, y al mismo tiempo, en la cuestión interna, lo que vos decís el peronismo está clarísimo, y aquellos que no son peronistas o que son peronistas contrarios a la idea kirchnerista o que han perdido preponderancia dentro del peronismo, los radicales y demás, han ido todos separados, ¿no? A las elecciones y eso le da una seguridad al gobierno de que esos, por lo menos en un principio, hasta que no se unan de alguna manera, no van a generar demasiado. Digo, en este sentido, el 2027 está cocinado. A ver, ceteris paribus uno podría pensar que el gobierno tiene la ventaja. Mm. Cuando digo ceteris paribus es manteniendo Sí, más o sí, menos lo las mismo. condiciones Ujú. generales
intactas, ¿no? Si hay un proceso de deterioro de las condiciones económicas, no hay generación de empleo, se sigue destruyendo empleo, no hay recuperación de los ingresos y eso sigue retrayendo el consumo. Digo, si estas tendencias se profundizan, a la larga pueden producirle costos al gobierno. Ahora, Ujú. esto no va a estar ajeno a lo que ocurre en el campo opositor. Y yo digo ahí, las amenazas para el gobierno es que haya una recomposición o reconfiguración de las identidades opositoras y que dejemos de hablar de dos oposiciones, una peronista y una no peronista, y se pudiera pensar en una única oposición. Y yo creo que ahí no hay forma de visualizar una oposición unida a Milei Sí. si no hay una reconfiguración de la identidad opositora. Ujú. Y me imagino que la única posibilidad que hay de una recomposición de la identidad opositora es que se abandone la identidad peronista y aparezca y emerja una identidad progresista. O sea, que lo que comulga la oposición en un solo actor sean ideas más progresistas, más centroizquierdistas. Pero además se requiere de un actor que debería tener un posicionamiento centrista para liderar esa oposición unificada. Son Ujú. dos aspectos que yo no veo No, no, cercanos en el claramente. tiempo. Deberían ocurrir muchas cosas para que se produzca esa Sí, y no transformación en deberían el tener campo prontuario aparte, opositor. ¿no? Y no debería tener prontuario, entonces tendría que ser alguien relativamente con posiciones moderadas, que pueda representar una coalición progresista, que sea una coalición en contra de las ideas de Milei, pero que entonces deconstruya la identidad peronista y reconfigure la alianza opositora en una cosa distinta. Eso se llama Barack Eh, Obama. bueno, no, en realidad estoy pensando porque podríamos ver en espejo lo que ocurrió en la década Claro, del 90 sí, y es lo que verdad. emergió La alianza, y sí, que sí. finalmente terminó produciéndole una derrota al peronismo. No fue la alianza, que es una confluencia de sectores no peronistas y peronistas, pero con ideas progresistas. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, creo que uno podría pensar que a lo mejor eh, la kriptonita para Milei está ahí, en que le emerja una cosa distinta, que tenga como criterio unificador una identidad progresista y que aparezca un líder moderado que tenga capacidad de representar a todo ese universo opositor refractario a las ideas de Milei. ¿Eso está cerca? Y Dante yo me Gebel, parece por ejemplo, ahora bastante se difícil. habla tanto Sí. de Dante, qué No, sé yo. yo creo que lo que le falta a Goebbels es anclaje político, es una figura que viene incluso desde afuera, desde el exterior, entonces Ujú. yo todavía lo veo muy verde eso, pero en todo caso, sí remarcar que posicionamiento e identidad son dos atributos que deberían estar presentes para pensar en que esa posición, que hoy es mayoritaria Milei, unificada pueda representar una amenaza para Milei. Claro, Cuando digo mayoritaria Milei es porque cuando uno mira la escena, la misma escena de triunfo de Milei, nos está diciendo que hay un 60% que no votó a Milei. claro. Si alguien es Exacto. capaz de unificar ese 60% en una porción mayoritaria, que incluso tenga la capacidad de ganar en un balotaje, bueno, Milei va a enfrentar una elección 2027 desafiante. Pero de vuelta, Claro. hoy la escena opositora no nos muestra señales claras de que se presente un campo opositor amenazante para Milei. Veremos qué pasa, todavía falta mucho tiempo, hasta el 2027, pero habrá que seguir lo otro, ¿no? Que es cómo atiende Milei las demandas ciudadanas, porque en última Exacto. instancia allí Exacto. descansa todo proceso político. Así es. Lucas, interesantísimo como siempre. Mil gracias por esta charla. No, por favor, Gustavo, un abrazo grande. Abrazo grande. Lucas Romero, ¿eh?